Vemos en pantalla una placa de aire acondicionado inverter, la cual vamos a estudiar dónde está su etapa de alimentación. En la imagen vemos el transformador chopper, el cual nos permite verificar la sección donde se encuentra la alimentación de la fuente conmutada. Recordemos que las placas de heladeras, lavarropas, aires acondicionados, cavas, frigobar actuales utilizan fuente conmutada, inclusive en todas las placas de heladeras, aires acondicionados inverter. Vemos en la siguiente imagen que corresponde a una fuente conmutada. Generalmente estos diagramas son universales. Para tratar de ver y entender cómo funcionan estas fuentes conmutadas, es difícil conseguir los diagramas esquemáticos de las placas que nosotros vayamos a reparar. Vamos a analizar las etapas de esta fuente conmutada. En la primera etapa vemos la entrada de alimentación de corriente alterna. Esta etapa corresponde a diferentes componentes que van a trabajar en conjunto. Como podemos observar, tenemos un fusible de seguridad y tenemos el varistor de alto voltaje, que nos permite proteger al circuito electrónico por choque eléctrico de alto o bajo voltajes. También vemos bobinas y capacitores de poliéster que nos permiten filtrar las interferencias que generan por las altas frecuencias que son generadas por la conmutación de estas fuentes conmutadas. Recordemos que este filtrado se produce para que no haya interferencia en la entrada de 220 en la línea eléctrica de la casa ni afecte al circuito eléctrico de la placa. Recordemos que estas fuentes trabajan a 100 kHz, es decir 1000 Hz o 100.000 ciclos por segundo, lo cual esta alta frecuencia produce altos ruidos y muchos armónicos en el voltaje y va a producir una interferencia que, si no existieran estos componentes, estos ruidos retornarían a la línea de 220. La siguiente etapa encontramos la etapa de rectificación y filtraje de corriente alterna a corriente continua. En esta sección podemos observar lo que es el puente de diodos. En esta sección la corriente alterna se rectifica, la onda completa, y vemos claramente la sección de entrada de 220 y la salida de corriente continua, positivo y negativo. En esta sección la corriente se transforma en corriente pulsante. Para poder filtrar ese ruido, ese rizado o pulso de la corriente continua, se requiere de unos capacitores, como en este caso tenemos uno de 47 microfaradios de 400 voltios. ¿Por qué 400 voltios? Porque en la salida es el doble que la entrada, es decir, 300 voltios aproximadamente. La siguiente etapa es la etapa de alimentación y oscilación del transformador chopper. En esta sección podemos encontrar el circuito oscilador encargado de hacer oscilar o conmutar, switchar al transformador, que se encuentra en esta sección. Vemos la siguiente imagen de esta placa donde muestra este circuito comandado por un chip de 8 patas. En este caso tiene una nomenclatura Viper 32, sacada de una fuente conmutada de una heladera No Frost Whirlpool. En esta sección, cuando este oscilador está oscilando o switchando a altas frecuencias sobre el primario del transformador chopper, hace que en el secundario se genere un voltaje. En la siguiente etapa es la salida de voltaje de corriente continua, por el switcheo o conmutación que produce el primario del transformador con respecto al secundario. En este caso está entregando 16, 12, 5,1 y 3,3 voltios de salida. Además tenemos diodos que ustedes pueden observar que no son diodos comunes, son diodos de alta frecuencia. Son diseñados para trabajar
con altas frecuencias, algunos son diodos Schottky. Esta etapa se encarga de alimentar, por ejemplo, relés o el microprocesador de la placa. La siguiente etapa es la etapa de regulación de salida. Esta etapa es muy importante, es la que se va a encargar de controlar que en estos puntos el voltaje sea el adecuado, es decir, que se mantengan esos 16, 12, 5,1 y 3,3 voltios. Los componentes que están alrededor del optoacoplador tienen que estar en óptimas condiciones. Lo que son resistencias, capacitores, cualquier anomalía va a provocar que pierda comunicación este opto sobre la etapa de conmutación. El opto es un componente que aísla la etapa de corriente de baja voltaje con el de alto voltaje. Emite una luz interna intermitente y pasa un voltaje según la emisión de luz. Como vemos en el ejemplo, tiene un ánodo y un cátodo, es decir, es un diodo, pero es un diodo LED. Emite una luz infrarroja. Y cuanto más brillo emite, más tensión deja pasar. Si nosotros midiéramos con el osciloscopio, en el emisor y el colector, nos mostraría una señal cuadrática. Pero esto a modo informativo, no serviría para reparar la placa. Diodo Schottky. Encontramos estos tipos de diodos en las fuentes conmutadas. Vamos a definir qué es un diodo Schottky. Es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas entre los estados de conducción directa e inversa. Estos diodos están preparados para trabajar con altas frecuencias. Existe de dos tipos, de 2 patas o de 3 patas, como vemos en la foto. El de 3 patas son 2 diodos enfrentados. Los diodos convencionales, según el modelo, suelen permitir en los mejores de los casos hasta 20 kHz. Como sabemos, los diodos convencionales 1N4007 o 1N4001 rectificadores son utilizados para rectificar señales como protección, como válvulas que permiten el flujo en un solo sentido, pero este diodo no es útil en todos los casos. Las fuentes conmutadas dan una señal de salida de alta frecuencia. Los diodos Schottky tienen como ventaja de tener una frecuencia de operación muy alta que los diodos convencionales. Vemos en la foto el símbolo del diodo Schottky. Tiene un ánodo y un cátodo. La única diferencia es la rayita que contiene el cátodo, que es diferente a los diodos convencionales. Probamos un diodo convencional a 62,48 kHz y la señal que nos muestra el osciloscopio después del diodo es una señal recta. Debería ser una señal cuadrada, pero no lo es. Esto es debido a que el diodo, como no puede operar con altas frecuencias, este se comporta en forma errática y no deja pasar la señal como debería ser. En el segundo ejemplo, probamos un diodo Schottky con 62,48 kHz, igual que al diodo convencional. Como observamos, el diodo Schottky puede operar con esa frecuencia sin ningún problema, como vemos en el osciloscopio. Al medir un diodo convencional 1N4007 con el multímetro en forma directa, nos arroja un valor de 0.546 mV, lo cual es muy alto para la caída de tensión que representa. Al medir un diodo Schottky, el 1N5819, en el cual vemos que el voltaje es de 0.160 mV, podemos ver claramente que el voltaje es casi 5 veces menos que el diodo convencional, el 1N4007. Entonces la pérdida de energía en forma de calor sería muchísimo menor. Conclusión: el diodo convencional no se puede usar en lugares del Schottky, ni este último utilizarlo en la etapa de rectificación, debido a la corriente de fuga que tiene el diodo Schottky, que es mayor al diodo convencional.
La alta velocidad de conmutación que tiene el diodo Schottky permite rectificar señales de muy alta frecuencia y eliminar excesos de corriente en circuitos de alta intensidad. A diferencia de los diodos convencionales de silicio, que tienen una tensión umbral de 0,7 voltios, y los diodos Schottky tienen una tensión umbral de aproximadamente 0,2 voltios o 0,4 voltios. Tengamos en cuenta que la tensión umbral es el valor de tensión en polarización directa a partir del cual un diodo conduce. En la siguiente imagen vemos una placa GAFA o Electrolux, donde encontramos el varistor, que es el componente amarillo, y el conmutador de la fuente. Ese conmutador de la fuente está alrededor de varios capacitores que trabajan en conjunto con ese conmutador. Lo que no encontramos acá en este tipo de placas, que son de la línea más económica, es el circuito de control. Es decir, no hay un optocoplador que regule las tensiones. Cualquier variación de tensión de la entrada de 220 puede hacer que ese conmutador empiece a switchar rápido o lento y que esos capacitores empiecen a tener su desgaste. Es decir, que la fuente es muy endeble. La fuente se puede llegar a quemar y ese conmutador puede llegar a ponerse en corto. Como vemos en la siguiente imagen, es una placa de heladera no frost. Tenemos el optocoplador y al lado del optocoplador tenemos el conmutador de la fuente. Recuerden que ese conmutador de la fuente hace switchar a alta frecuencia al transformador chopper. Como vemos en la placa de lavarropas Lombi L8010, nos encontramos con el varistor. Siguiendo el varistor nos vamos a encontrar con la entrada de 220. Después tenemos el conmutador de la fuente que hace switchar al chopper, transformador chopper, y encontramos el microprocesador de la placa. Un detalle a tener en cuenta es que nuestras placas electrónicas todas tienen procesador. Ese procesador no se puede alterar la información que tiene adentro. No se puede ni sobreescribir ni se puede borrar. Más adelante estudiaremos en detalle cómo trabaja el procesador de cada placa. En esta placa Electrolux de heladera no frost tenemos el optocoplador en la línea de control, tenemos el conmutador, tenemos el transformador chopper, tenemos el varistor, la entrada de 220 y el procesador de la placa que está del otro lado. Vamos a ver ahora qué es la resistencia. La resistencia, como su nombre lo indica, es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente eléctrica. La unidad de la resistencia se mide en ohms. Letra omega. Las resistencias no tienen un código impreso en su componente, sino que tiene bandas de colores. Y esas bandas de colores es lo que vamos a estudiar en el próximo diagrama. En el ejemplo tenemos una resistencia de 1K, o sea 1000 ohms. Tenemos bandita marrón, negro y rojo. Si vemos en el gráfico, el marrón corresponde a 1, el negro corresponde a 0, y si ese 0 le ponemos el multiplicador por 100, ahí tendríamos 1000 ohms, es decir, 1K. Y la bandita dorada corresponde a 5% de tolerancia, es decir, el error que puede dar en la medición. En el ejemplo de la segunda resistencia tenemos 10K, es decir, 10.000 ohms. Para llegar a 10.000 ohms tenemos primer color marrón, que es el 1, negro, que es el 0, y naranja, que
que sería por 1000. En ese caso tenemos 10.000 ohms, que corresponden a 10K. Y la bandita dorada, que corresponde al nivel de tolerancia de un 5%, es decir, el error que nos puede llegar a dar en la medición. Existen otras resistencias con 5 bandas o 6, pero las que vamos a trabajar nosotros van a ser de 4. También existen las resistencias del tipo superficiales o SMD. En este caso no tenemos bandas de colores, lo que tenemos es un número en el lomo. Por ejemplo, 103 simboliza el primer número es el 1, primer dígito, segundo dígito es el 0 y el tercer dígito o el exponente es el 3, es decir, la cantidad de ceros que le debemos agregar. En este caso serían 10.000 ohms, que serían 10K. Después tenemos 104, primer dígito en 1, segundo dígito 0 y el exponente es un 4, serían 4 ceros. Ahí tendríamos 100.000 ohms, que corresponden a 100K. En nuestras placas electrónicas las resistencias que más vamos a usar van a ser de 3 dígitos. También tenemos las resistencias cerámicas. Estas están hechas de un material más resistivo y además tienen más cantidad de corriente, filtran más cantidad de corriente. En este caso tenemos 5 watts de 27 ohms. Nosotros vamos a usar las resistencias para poder descargar las plaquetas electrónicas de la tensión que tengan los capacitores, por ejemplo. Como vemos en esta placa de lavarropas Drean Unicoman, la resistencia está actuando en este caso como un fusible. Esta resistencia es de 10 watts, 6,8K. ¿Es normal que este tipo de resistencias levanten mucha temperatura? Sí, es normal, ya que trabaja como un fusible y maneja grandes cantidades de corriente eléctrica. Si medimos con un tester toda resistencia, o se va a abrir, es decir, va a marcar 0, o va a marcar un valor mucho más elevado del que está marcado en la resistencia. De esa manera nos damos cuenta que la resistencia está en mal estado. ¿Qué es un triac? Un triac es un triodo para corriente alterna, dispositivo semiconductor de la familia de los tristores. La diferencia con un tristor convencional es que este es unidireccional y el triac es bidireccional, es decir, la corriente va de un lado para el otro. Vemos en la hoja de datos o datasheet que este triac, por ejemplo, está compuesto por 3 patitas, es A1, A2 y gate. Gate sería la compuerta. Cuando inyectamos una corriente mínima por el gate, lo que va a hacer el triac es conducir entre la patita A1 y A2. Según la hoja de datos, este triac es de 10 amperes y tiene una corriente mínima de 600 y una corriente máxima de 800 voltios. En la configuración en nuestras placas, este triac va a tener una resistencia en su patita gate, porque la corriente que circula por esa pata es mínima. Como vemos en la hoja de datos, este triac corresponde a un BTA 10400, donde 10 indica el amperaje que soporta y 400 los voltajes que soporta. Lo vamos a encontrar en las placas que soporten motores de lavarropas, resistencia de descongelamiento en una heladera no frost, compresores, motor forzador de una heladera, todo lo que maneje la corriente alterna y que no supere esos 10 amperes. ¿Cuándo es que superan los 10 amperes o que supera lo que el triac soporta? Es cuando el componente está en mal estado. El motor está en mal estado, está en fuga, o el motor compresor está en fuga, o el motor de la heladera está en mal estado. En ese caso, el triac se pone en corto o revienta, en los peores de los casos. ¿Quién es el que se encarga
de manejar este TRIAC? El procesador. El microprocesador lo que se encarga es mandar un pulso por gate para activar el TRIAC. Eso es lo que hace los procesadores de nuestras placas. Obviamente con la supervisión del usuario, ¿no? En esta placa de heladera Bosch, heladera No Frost KSU44, hay varios modelos de la misma gama. Tenemos dos TRIAC en una chapa de disipación de temperatura. Tenemos uno que maneja el motor compresor y otro que maneja la resistencia de deshielo. El procesador está enlazado con estos dos TRIAC y obviamente en el gate hay una resistencia que maneja valores muy chiquitos para poder activar estos TRIAC. Según el datasheet o hoja de datos, este TRIAC MAC97 es un tipo TO226 o TO92. La configuración es la misma, MT1, MT2 y gate, pero maneja 0,8 amperes, o sea, muy poca corriente con respecto al otro TRIAC que habíamos visto anteriormente. Este TRIAC lo podemos utilizar, o las placas las utilizan para lo que es electroválvula de un lavarropas, la bomba de desagote de un lavarropas, puede ser para un motor forzador también. O sea, siempre que la corriente o el consumo de ese componente no supere el ampere. ¿Cuándo lo supera? Como habíamos dicho antes, cuando está fallando. Cuando aumenta el amperaje por una bobina de un motor de un desagote, de un lavarropas, está aumentando el amperaje porque sus bobinas están fallando, o la electroválvula tiene sarro, la entrada de agua de una lavarropas tiene sarro, aumentó el consumo y hizo que este TRIAC reviente. Esos son las fallas típicas de los problemas que tienen estos TRIAC. En esta placa de lavarropas Drean Unicoman tenemos este TRIAC que manejan tres componentes. Maneja la bomba de desagote, la puerta y el termoactuador. Son tres componentes que son manejados por un solo TRIAC. En este caso debemos controlar bien el consumo que tienen estos componentes. Y los otros dos TRIAC en forma individual manejan electroválvula de agua fría y electroválvula de agua caliente. Estos son los TRIAC que manejan el lavado, es decir, el motor, horario y antihorario. Si el antihorario falla, o sea, el TRIAC que maneja el antihorario falla, el lavarropas no va ni a centrifugar ni va a lavar en forma antihoraria, ¿no? Lo que va a hacer es envolver la ropa, hacer todo como trabar la ropa dentro de la cuba. ¿Por qué pasa esto? Porque el motor va a hacer un giro para un lado solo. Tenemos también los TRIAC de formato superficial o SMD. Por ejemplo, tenemos el BT134W o el FT0109, utilizado en las placas Drean, por ejemplo. La configuración es la misma, tenemos terminal 1, terminal 2 y el gate, donde en el gate tenemos una resistencia muy pequeña para que el micro le mande un pulso y poder activar el TRIAC. En el ejemplo vemos un TRIAC de formato superficial y una resistencia muy pequeña que dice 102. Recordemos que 102 sería un 1, un 0 y le agregamos dos ceros más. Sería 1000 ohms. Convertido a una unidad más pequeña es un K. Esa comunicación va al procesador. En una imagen más amplia vemos el procesador, la resistencia del 102 y el TRIAC FT0109. Esto es lo que pasa cuando el TRIAC revienta, el componente de silicio
se desprende y se lleva consigo la resistencia. ¿Por qué pasa esto? Porque el componente que maneja ese triac está pasado de consumo, el consumo es elevado, o la placa se mojó, puede ser que se haya mojado y haya pasado un corto. ¿Qué se hace en estos casos? Se retira el triac y se verifica que la placa no esté en corto, que su procesador no esté en corto, porque si no sería una placa irreparable. Más adelante veremos cómo verificar el corto en un microprocesador. ¿Cómo retiramos el triac de la placa? Aportamos estaño y con el mismo calor del cautín el triac se va a desprender. Ahí vemos en un gráfico cómo es la configuración del triac con respecto a la patita del micro. Nosotros le colocamos resistencias comunes, pero bueno, en este caso lleva resistencias del tipo superficial o SMD. Volvemos a la placa de lavarropas Lombi o Candy y vemos el triac que maneja la puerta, el bloque a puerta. Este es un triac de 4 amperes. La patita del medio tiene comunicación, tiene continuidad con el lomo, la parte de atrás del triac. Es un triac que maneja bastante más corriente que el MAC 97, por ejemplo. Vamos a ir repasando cada uno de los componentes que maneja esta placa. Por ejemplo, tenemos este triac que maneja la bomba de desagote de un lavarropas Candy o Lombi. Este triac, estos dos que están juntos, maneja la electroválvula, uno agua fría, uno agua caliente. El que ya habíamos visto que maneja el bloque a puertas. Y tenemos por último el microprocesador de la plaqueta que controla todos estos triac. Esta es una placa de lavarropas Dream Blue y tenemos la siguiente configuración. Esta es la entrada de 220. Acuérdense que pueden hacer el seguimiento del varistor. Esta parte de acá es la que controla la bomba de desagote. Lo maneja también el triac SMD. Esta parte de acá controla las electroválvulas, agua fría y agua caliente. Las dos son controladas por el triac superficial. Esta parte corresponde a lo que es el bloque a puerta, el cierre de puerta del lavarropas. Esta parte de acá corresponde al presostato, el que contiene, o sea, que controla el nivel del agua. Esta parte de acá es controlada por el NTC o sensor de temperatura. Esto trabaja en conjunto con la resistencia de calentamiento. Y esta parte de acá controla lo que es el motor con su taquimétrica. Y por último, si tiene display es con display, y si no tiene display en ese lugar no va nada. Esta es la placa que hacíamos referencia, teniendo en cuenta que en el diagrama lo veíamos del otro lado, ¿no? Estaba al revés el diagrama. Yo mido los componentes del lavarropas, por ejemplo la bomba de desagote, y de fábrica esta bomba de desagote tiene 250 mA, pero cuando yo lo mido con la pinza amperométrica me da de pico 0,80 mA, es decir 800 mA, significa que eso está pasado de consumo. 800 mA con el trabajo que tiene constante la bomba hace que eleve mucho más el amperaje. El triac no lo soporta y por eso revienta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cambiar el componente
y después reemplazar el triac. Todos los componentes del lavarropas trabajan de la misma manera, por consumo. Diodo Zener. Como ya sabemos, los diodos convencionales solo dejan pasar la corriente para un solo lado. Corriente positiva en el ánodo y negativa en el cátodo. Este conduce. Sin embargo, a diferencia de los diodos convencionales, si aplicamos un voltaje en polarización inversa, entonces por el diodo Zener también fluirá una corriente siempre y cuando el voltaje sea mayor al voltaje del Zener. En el ejemplo tenemos una alimentación de 5 voltios y tenemos un Zener con un voltaje nominal de 10 voltios. Entonces, como el voltaje de alimentación es menor que el voltaje Zener, este no conducirá corriente. Por tanto, en las terminales del Zener tendremos un voltaje igual que el de alimentación, es decir, 5 voltios. Si aumentamos el voltaje de alimentación de 8 voltios, este todavía es menor al voltaje Zener, por lo tanto seguiremos viendo entre las terminales del diodo un voltaje de 8 voltios. Si ahora alimentamos el circuito con 12 voltios, ya tenemos un voltaje mayor que el voltaje Zener. El diodo entra en conducción y entre sus terminales veremos un voltaje de 10 voltios. Los 2 voltios restantes aparecerán entre las terminales de la resistencia. Si alimentamos con un voltaje de 15 voltios en las terminales del Zener, seguiremos teniendo 10 voltios y los 5 restantes los veremos en la resistencia. En estas placas de heladera Whirlpool se utilizan 3 diodos para el recorte de la corriente. 2 de ellos recortan en 24 para los relés y el siguiente en 5 voltios para la parte lógica y el microprocesador. Como verán en la foto, la corriente que entra en estos diodos es muy superior, provocando altas temperaturas en el componente, que por más que esté separada de la placa lógica, produce un color oscuro en el impreso. Estos diodos, con el tiempo, así como la fuente lineal, se desgasta internamente, ya no recortando en 5 voltios, sino en 3,5 o 4,5 voltios. De esta manera, el procesador, al no tener su alimentación adecuada, produce errores en su funcionamiento, que lo veremos en los siguientes módulos bien detallado. Por consiguiente, los diodos que recortan en 24 voltios también sufren este desgaste, dejando con poca tensión a las bobinas del relé, provocando la mala alimentación hacia el compresor o resistencia de congelamiento. ¿Qué es un relé? El relé está compuesto por una bobina conectada a una corriente. Cuando la bobina se activa, produce un campo electromecánico que hace que el contacto del relé, que está normalmente abierto, se cierre y permita el paso de la corriente por un circuito, para por ejemplo encender una lámpara, un motor, una resistencia de descongelamiento de una heladera no frost, por ejemplo. En el punto número 1 tenemos el punto común, donde está la bobina. Esa bobina va inducida por una corriente que pasa por ese bobinado e induce los platinos que están de 1 a 2, van a pasar de 1 a 3. En el detalle escrito en el relé, dice que debe ser alimentado por 12 volts de corriente continua y está preparada para trabajar con 120 o 240 voltios de corriente alterna, soportando hasta 10 amperes. Ahora bien, ¿qué sucedería si nosotros a esa bobina lo inducimos con menos voltaje, es decir, con 10 o 9 voltios de lo que admite el relé?
Lo que va a pasar es que esos platinos se peguen en forma intermitente, haciendo ruido, o sea, pega y despega, o que no llegue a pegar nunca, o que quede pegado a lo mejor. Eso pasa cuando la fuente principal de la placa electrónica es lineal. Lineal, recordemos que es cuando tiene un capacitor de poliéster en su entrada, como por ejemplo la Whirlpool WRM, que tiene un capacitor azul, que es la entrada de corriente, y ese capacitor tiene su desgaste, lo que hace en el tiempo que las tensiones disminuyan. En el ejemplo de la placa Whirlpool tenemos un capacitor de poliéster de 2,2 microfaradios que suele bajar al tiempo cuando los picos de tensión de la casa son malos o hay baja tensión en la casa. Alta y baja es malo para la fuente. Obviamente que si baja la tensión del bobinado del relé, en vez de tener 12 voltios tengo 9, también baja la alimentación que tiene el procesador, los 5 voltios. Entonces tenemos un comportamiento errático de la placa, es decir, no hace el deshielo, el tiempo de trabajo es distinto, todo lleva a que las malas tensiones que tiene la placa. Si ustedes quieren probar el relé, pueden sacarlo de la placa electrónica, colocarle 12 voltios de continua y van a ver que en las patas que le siguen, sería la 1 y la 3, van a tener continuidad. De todas maneras deberían revisar si los 5 voltios de corriente continua le están llegando al procesador. Para que la fuente lineal sea un poquito más reforzada y dure más en el tiempo, nosotros lo que hacemos es cambiarle los capacitores. Tiene un capacitor de 1000 por 10 voltios y ahí le colocamos uno de 1000 por 50 voltios, por ejemplo, 1000 microfaradios por 50 voltios. Después tiene otro de 470 microfaradios por 35 voltios y le colocamos uno de 470 microfaradios por 50 voltios. De esta manera vamos a reforzar la fuente lineal. En este tipo de placa de heladera no frost, Patrick Mave, de las más económicas del mercado, también posee fuente lineal. Un capacitor de poliéster de entrada y un diodo Zener hacen todo el trabajo de recortar la corriente. Por tanto, al paso del tiempo, produce que las tensiones sean menores para la parte lógica y procesador y para las bobinas de los relés. Son placas con poca vida útil para el usuario y de fácil reparación para el técnico. Como vemos en la parte del impreso, tenemos marcada la parte de los relés y sus bobinas, y la salida hacia el compresor y resistencia de deshielo. Tengan en cuenta que el procesador hará trabajar al compresor por un tiempo de 6 a 7 horas, dejando paso a otro relé que es el de la resistencia de deshielo. Nunca pueden juntarse estas corrientes, ya que produciría que el compresor no corte y que la resistencia queme el bimetal que tiene en serie. Pero si las tensiones no son las adecuadas, el procesador no respetará ese tiempo, haciendo que el compresor trabaje de más o de menos, produciendo un descalabro en el funcionamiento. Nosotros no tenemos más que medir las tensiones de 5 voltios que entrega el diodo Zener. Con eso obtendremos el resultado final de todo el circuito, sin perder el tiempo en medir todos los componentes, ya que los 5 voltios es como consecuencia o resultado de las otras tensiones más elevadas. Relé de estado sólido. El relé de estado sólido nos permite conmutar cargas de corriente alterna de forma rápida y silenciosa, a diferencia del relé convencional electromecánico. Se lo conoce con las siglas en inglés SSR, Solid State Relay. Permite conmutar corriente alterna, muy útil para trabajar por ejemplo con tensión de red y así activar distintas cargas como ser luces o motores. Al no tener partes móviles, obtendremos una alta velocidad de conmutación.
y no generar ni ruido ni chispas, como ser en el caso del relé electromecánico, si estuviésemos conmutando cargas de alta corriente. Como vemos en la placa Samsung, utiliza estos relés de estado sólido para controlar los forzadores de sus unidades interiores. Recordemos que este tipo de ficha corresponde a un forzador interior inverter, ya que tiene 6 conectores, pero de igual manera las placas Samsung de 3 conectores también son utilizados con este tipo de relé. Se trata de un componente con 4 terminales de conexión. Acá tenemos un diagrama funcional del mismo. Las 2 terminales de la izquierda corresponden a la sección de control, que requiere de una alimentación de 12 voltios de corriente continua. Esta parte es alimentada por la fuente de la propia placa. Para controlar la salida que se muestra en las terminales de la derecha, que será por ejemplo una carga de 220, en nuestro caso es el forzador interior del split. Volviendo al ejemplo de la sección de control, encontramos una resistencia limitadora de corriente y un diodo LED, emisor de luz, que no es visible desde el exterior del encapsulado, y tiene como función iluminar la base del fotosensible de un transistor PNP. A esta parte se denomina optocoplador o optoaislador. La ventaja del optocoplador es que existe una separación física entre el LED emisor y el transistor fotosensible PNP. Esta separación genera una gran aislación eléctrica y por ende separa las dos secciones, de manera de que si existiese algún tipo de inconveniente en la sección que conmuta la carga, por más que el transistor entre en cortocircuito, tendremos una separación galvánica con los pines de control y así se preserva todo el circuito de entrada. Entonces, para activar este relé de estado sólido necesitaremos solo de 12 voltios en sus terminales de control. Esto genera que se ilumine el LED del optocoplador y active el fototransistor PNP conectado al mismo. Se marca un bloque denominado detector de cruce por cero y disparo, el cual está constituido por un grupo de componentes que, para simplificar, los agrupamos en este bloque funcional. Lo que hace es activar al último componente fundamental del SSR, denominado TRIAC, que, como ya vimos, es un elemento semiconductor que tiene la particularidad de conducir corriente en ambos sentidos. Por eso es apto para conmutar corriente alterna. Tiene sus terminales principales con las denominaciones MT1 y MT2. El control se realiza mediante un tercer terminal, denominado gate, o compuerta, con la letra G. Vemos que la representación gráfica del TRIAC es como tener 2 diodos en paralelo en sentido opuesto. Funciona como un interruptor que deja o no deja conducir corriente entre sus terminales principales, y podremos controlar el comportamiento desde su terminal G o gate. Para entender mejor, el disparo del TRIAC es comandado por el gate, que se realiza con el cruce por cero. Para entender mejor este término, veremos una representación gráfica de la corriente alterna, 220 y 50 Hz de frecuencia. En el eje horizontal tenemos el tiempo y en el vertical la amplitud. Se trata de una señal senoidal que cambia de polaridad 50 veces por segundo. Esta es la cresta positiva y esta es la cresta negativa. Cuando la señal cruce el eje horizontal, la tensión tiene un valor de 0 voltios. Lo marcamos con estos 2 puntos, y es justamente lo que detecta el bloque de cruce por cero. ¿Por qué hay que detectar este punto exacto? Porque directamente no activamos el TRIAC mediante el optocoplador en cualquier momento. El motivo es porque no es conveniente aplicarle a la carga de forma inmediata el máximo valor de tensión, ya sea positivo o negativo. Recordad que la polaridad está cambiando todo el tiempo. Si le damos la señal al relé de estado sólido que active la carga y justo en ese momento estamos en este punto de la cresta positivo, le aplicaremos el máximo valor de tensión a la misma.
y eso significaría un pico fuerte a la carga. En este caso, el forzador interior del split. Entonces, este bloque, detector de cruce por cero y disparo, lo que hace es detectar cuando la tensión de alterna tiene un valor 0 voltios, y recién en ese momento genera el disparo del triac. De esa manera, la carga se ve de forma inmediata, un voltaje 0, y luego va incrementando de a poco, evitando de esta manera el pico. En definitiva, le hace la vida más fácil a la carga y la preserva, y para nosotros es totalmente transparente. Finalmente, dentro del relé de estado sólido tendremos este circuito de una resistencia y capacitor denominado circuito amortiguador o snubber en inglés, muy útil para cargas inductivas como ser motores, ya que al momento de desenergizarse un motor, el mismo por inercia sigue girando y se comporta como un generador que nos introduce una corriente por el triac en sentido opuesto al que tenía antes. Lo que hace el amortiguador es deshacerse de esa corriente disipándola en forma de calor. Ese es todo el diseño del relé de estado sólido. Vamos a conocer ahora este chip de 18 patas llamado ULN 2003, que es el encargado de controlar, de manejar los relés y, por ejemplo, el motor paso a paso de un aire split. Consiste en un pulso brindado por el procesador de positivo, corriente positiva, envía hacia el ULN y del ULN manda corriente hacia la bobina del relé. Lo podemos encontrar en formato DIP o en formato SMD, que sería formato superficial. Está formado por 8 entradas y 8 salidas, negativo y positivo. Este circuito integrado nos permite amplificar la corriente continua hasta un máximo de 500 mA, 0,50 amperios, y hasta 50 voltios, para hacer funcionar en nuestro caso un relé de 12 voltios o 24 voltios. Este integrado se alimenta por 5 voltios en su pata 8 negativo y su pata 9 positivo. El integrado ULN 2004 se alimenta de 6 a 15 voltios, lo veremos en placas más nuevas. Estos integrados ULN los encontramos en formato DIP o SMD superficial. Este integrado cuenta con 18 pines, que a partir del pin número 1 al número 8 van a ser los pines de entrada, y a partir del pin 11 al 18 van a ser los pines de salida. En el ejemplo tenemos un ULN de 18 patas, pero también podemos encontrar con 16 patas, donde el 8 es negativo y el 9 es positivo. El funcionamiento general es simple. Tenemos con la variable B input las entradas y las salidas con la variable C. Las salidas quieren decir que si yo tengo en 1B una entrada de 5 voltios de 1 lógico, voy a tener como respuesta la salida 1C. Es decir, por cada entrada voy a tener una salida. También nos dice que este dispositivo es un Darlington, que nos puede soportar hasta 50 voltios, con un consumo de hasta 500 mA. Un Darlington es la unión o configuración de dos transistores cuyo propósito fue creada para poder ganar una buena cantidad de corriente, por eso vamos a tener a la salida 500 mA. Es decir, tenemos dentro de este componente 8 de estos circuitos integrados, 8 entradas y 8 salidas. En el dibujo tenemos las entradas con la variable B y las salidas con la variable C. Tenemos dentro del integrado un inversor de señal, donde va a entrar una señal positiva proveniente del procesador y en la salida vamos a tener una señal negativa hacia el dispositivo a controlar, en nuestro caso el relé.
Esto es porque tenemos internamente los transistores NPN. Los transistores NPN, cuando al transistor le damos una tensión positiva en la base, este entra en el estado de saturación y conduce entre colector y emisor, teniendo una tensión negativa. Todos los NPN del ULN trabajan de la misma manera. Vemos que todos los cátodos de los diodos están conectados al pin 10, que es el común a todos. Ahí se alimenta de 12 voltios para los relés utilizando el diodo en corriente inversa, que necesita la bobina de todos los relés. Las placas de aire acondicionado actuales controlan los relés y el motor paso a paso del flap con el controlador ULN 2003. Este motor está diseñado para dar pequeños pasos con gran precisión y torque. Es un giro lento y de precisión. Tiene un estator que contiene una serie de bobinas y el rotor que consta de un imán permanente, unido al eje que transmite el movimiento rotatorio al exterior. Los cables que salen al exterior corresponden a cada bobina, las cuales deben ser energizadas en una determinada secuencia para lograr el giro del rotor en un sentido u otro. El rotor, al ser un imán permanente, generan en sus aletas polos magnéticos, de esta manera que si energizamos un par de bobinas del estator, lograremos de forma temporal generar un electroimán y dependiendo de la ubicación del rotor obtendremos una fuerza de atracción si los polos son opuestos y de repulsión si son iguales. Este es un motor que se denomina de 4 fases, ya que tiene 4 pares de bobinas, las representadas en este gráfico azul, verde, rojo y naranja. Cada fase tiene bobinas dispuestas a 180 grados entre sí. Como existen motores con diferentes cantidades de fases y construcciones físicas, es conveniente utilizar una representación gráfica simplificada como esta de la derecha. El círculo corresponde al rotor y luego del lado izquierdo tendremos 2 bobinas y en la parte inferior 2 más. Los extremos de cada bobina se unen para formar un conductor o hilo común. Debido a esto es que este tipo de motor se lo denomina unipolar. Este tipo de motor paso a paso no tiene una bobina de arranque o marcha, sino tiene un número determinado de bobinas. Por ejemplo, si es de 5 cables, entonces son 4 terminales de bobinas. Y un común. La tarjeta principal, la placa principal, manda una señal de activación a cada terminal de bobina en un orden determinado, lo que genera el movimiento. El orden en el que se active cada bobina es el que se definirá el sentido de giro. Requiere una alimentación de 5 voltios de corriente continua, es de 4 fases y además tiene una reducción mecánica de 1 en 64. Para entender el sistema de reducción, veamos este gráfico. El eje del rotor se encuentra conectado mediante una serie de engranajes, los cuales sirven para reducir la velocidad de giro, al mismo tiempo que aumenta el torque o fuerza del conjunto. La reducción de 1 en 64 significa que el eje del rotor debe dar 64 vueltas completas o revoluciones para que el eje externo dé una sola vuelta. Se puede ver en la foto del motor que justamente el eje externo no se encuentra exactamente en el centro del encapsulado del motor. Esto es porque en el medio, pero de forma interna, se encuentra el eje del rotor y luego los engranajes de reducción, que termina conectando el eje externo, el cual es accesible para nuestro uso. El motor tiene un consumo por bobina demasiado elevado para conectarlo de forma directa a la plaqueta, para lo cual se utiliza este controlador o driver ULN 2003. Que permite mediante sus pines de entrada, de 1 a 4, controlar sus respectivas salidas, que permite una gran circulación de corriente. Recordemos cómo trabaja este chip. Tiene una configuración del tipo Darlington, que es la colocación en forma escalonada de 2 transistores tipo NPN para brindar altos niveles de corriente de salida con muy poco consumo de entrada.